A veces, no es el hambre lo que más duele, es el silencio, la indiferencia, el peso de sentir que, aunque sigas vivo, nadie te ve. Esta es la historia de dos personas rotas. Luis, que lo tuvo todo. Isabel, que perdió hasta el derecho de soñar y un pequeño restaurante que no nació para hacer dinero, sino para servir algo mucho más valioso. Una segunda oportunidad no es un cuento de hadas. Es una historia real como el cansancio, real como el perdón ante. Invito a escuchar con el corazón abierto, porque a veces la vida no te rescata con héroes, sino con gente común, que se queda, que no huye, que vuelve. A Isabel Martín nunca pensó que terminaría viviendo entre las sombras de un invernadero abandonado, a las afueras de Granada. Pero la vida no siempre destruye con ruido, a veces lo hace en silencio, con pequeñas traiciones, con decisiones impuestas por otros, hasta que un día te das cuenta de que lo perdiste todo. Y ni siquiera sabes cuándo ocurrió. Había sido jefa de cocina en el hotel Alhambra Palace, uno de los más prestigiosos de Andalucía. Durante 6 años, organizó banquetes para bodas de embajadores, cenas privadas de políticos y catas de vino para estrellas de cine. Su menú de otoño llegó a aparecer en una revista gastronómica francesa, pero nada de eso sirvió cuando, una noche, descubrió que el gerente del hotel desviaba los alimentos sobrantes, no para causas benéficas, como decía, sino para venderlos por su cuenta en el mercado negro. Isabel, impulsada por su sentido de justicia, denunció todo. Lo hizo creyendo que alguien la protegería, pero nadie lo hizo. A la dirección del hotel la despidió por violación del código de confidencialidad. Le cerraron las puertas de todo el sector. Ningún restaurante quiso contratar a la conflictiva. En menos de 3 meses estaba en la fila de ayuda social, con su hijo Leo en brazos y una carta judicial que le informaba que su exmarido había solicitado la custodia completa a Iván. Su ex había desaparecido de la vida de Leo durante casi 5 años. Pero ahora, con ella desempleada y sin domicilio fijo, él tenía todos los argumentos legales a su favor. La ley, fría y matemática, lo dijo claro. Leo viviría con su padre. Isabel podría verlo los fines de semana, si tenía dónde recibirlo. Esa noche, Isabel se encerró en el baño del albergue donde dormía y gritó contra la pared hasta que se quedó sin voz. No era solo el dolor de perder a su hijo, era la sensación de que nadie escuchaba, que no importaba cuánto amor, cuánto esfuerzo, cuánta honestidad pusieras en el mundo, siempre había alguien con más poder que podía arrebatarte todo con una firma. Pasaron los meses. Isabel consiguió trabajo lavando platos en un comedor comunitario gestionado por monjas en el barrio del Saidín. A cambio, podía comer una vez al día y dormir en un colchón del pasillo cuando había sitio. Cuando no lo había, como en invierno, cuando llegaban madres con bebés y ancianos temblorosos, ella prefería ceder su lugar. Fue así como terminó refugiándose en ese invernadero abandonado, cubierto por lonas de plástico, rodeado de maleza y óxido. A simple vista parecía inhabitable, pero tenía techo, tenía paredes, y sobre todo, tenía silencio. Isabel nunca pidió limosna. Aprendió a moverse entre los huecos de la ciudad. Como un fantasma, usaba baños públicos para lavarse el rostro. Leía viejos libros en bibliotecas, solo para sentir que aún podía aprender algo. Guardaba los euros sueltos para comprar crayones y hojas, porque cada vez que veía a Leo, aunque solo fueran 2 horas en el parque, quería llevarle algo hecho por ella, algo que dijeran: sigo aquí, sigo siendo tu madre, Anne. Fue en ese mismo invernadero donde lo vio por primera vez, una figura encorvada, vestida con una chaqueta de lana demasiado grande, con la capucha puesta
Incluso bajo el calor, estaba sentado en el rincón más oscuro, cerca de las vigas caídas, con la mirada clavada en el suelo. No hablaba Anne, no pedía nada, solo estaba. La primera vez que Isabel lo vio, pensó en marcharse, pero luego vio sus manos, temblaban Anne, y no era de frío. Anne al día siguiente, cuando volvió al invernadero, dejó a su lado un trozo de pan y un pequeño tupper con lentejas. Anne no dijo una palabra. Él solo la miró, con unos ojos apagados y vacíos, y luego bajó la mirada. Como si no mereciera ese gesto. Durante las semanas siguientes, el ritual se repitió. Anne Isabel no sabía su nombre, no sabía por qué vivía ahí, ni por qué no hablaba, pero había algo en el que la detenía. Una tristeza conocida, un tipo de ruina que ella también llevaba por dentro. Anne veces, mientras fregaba platos en el comedor comunitario, pensaba en cómo alguien podía llegar a ese punto, y sin embargo, también se preguntaba si alguien, algún día, pensaría lo mismo de ella. En una noche especialmente fría, Isabel encontró al hombre desplomado sobre el suelo, con fiebre y los labios. Tardó media hora en conseguir que abriera los ojos, y cuando lo hizo, murmuró apenas un nombre. Luisen. Por fin tenía un nombre, pero no tenía historia. Y sin embargo, Isabel sintió algo moverse en su pecho. No compasión, no lástima, algo más parecido a la necesidad de entender, de no dejar que otro ser humano se apagara en silencio. En esa noche, decidió que no bastaba con darle comida. Le trajo mantas, medicinas, paste, y se sentó junto a él, en el suelo sucio, durante horas, solo para asegurarse de que siguiera respirando. Luis, con voz ronca, le preguntó por qué lo ayudaba. Porque yo también estuve ahí, respondió ella, en ese lugar donde ya no crees que vales nada. Él no dijo nada, pero sus ojos se humedecieron. Por primera vez Anne Isabel no lo sabía aún, pero esa noche cambiaría todo, porque Luis no era un hombre cualquiera. Su historia, enterrada bajo capa de silencio y derrota, iba a sacudir los cimientos del mundo que Isabel creía conocer, y así, sin planearlo, sin siquiera desearlo, una mujer rota y un hombre olvidado comenzaron a reconstruirse, no desde el amor, aún, sino desde algo más antiguo y más fuerte, el reconocimiento del dolor del otro. Anne. Y mientras los primeros rayos del amanecer iluminaban los cristales rotos del invernadero, Isabel, con los dedos entumecidos por el frío, tomó la decisión de volver la noche siguiente, porque algo le decía que Luis no solo estaba huyendo del frío, y no de algo mucho más oscuro. Lo que Isabel no imaginaba era que la historia de Luis escondía un pasado de traición, caída y poder, y que ayudarlo a levantarse podría ponerla en peligro o salvarlos a ambos. Eso lo descubriría en las noches siguientes, cuando el silencio por fin comenzara a romperse. Luis tardó casi 3 días en recuperar la voz por completo. Durante ese tiempo, Isabel se convirtió en su sombra. Le preparaba infusiones con jengibre que robaba discretamente del comedor. Le limpiaba las heridas infectadas de los pies con gasas donadas. Y, lo más difícil de todo, le hablaba sin esperar respuestas. Le hablaba de su hijo Leo, de cómo aprendió a hacer croquetas perfectas con las sobras del pollo asado, de su abuela, que decía que el ajo cura más cosas que el amor, de lo que era perder un sueño y seguir de pie. Luis la escuchaba en silencio, con los ojos entrecerrados, como si sus palabras fueran lo único que mantenía su corazón latiendo. Una noche, bajo el sonido lejano de sirenas policiales, Luis susurró algo que Isabel apenas logró oír. «Yo no debería estar aquí. Ninguno de nosotros debería», respondió ella. «Pero aquí estamos». A Luis no contestó.
Pero esa fue la primera vez que no desvió la mirada. 2 días después, le pidió a Isabel un favor en que le ayudara a conseguir una mochila escondida en una taquilla abandonada en la estación de autobuses. Dentro, dijo, había algo importante. «¿Ay, en esa mochila?», preguntó Isabel, con cautela. «Mi verdad, Ann». Y tenía razón. Ann. Dentro de la mochila había documentos arrugados, una tableta vieja, una libreta con anotaciones a mano, y en el fondo, un pequeño USB envuelto en plástico. Luis lo sostuvo como si fuera un objeto sagrado. Esto es todo lo que me queda». Esa noche, bajo el techo de plástico del invernadero, Luis contó su historia. No era un vagabundo cualquiera. Había sido CEO de una startup tecnológica llamada Cubic, especializada en ciberseguridad. A los 30 años, era portada de revistas de negocios, invitado a foros internacionales, incluso considerado como uno de los jóvenes más influyentes de Europa. Su prometida Vera era la directora de operaciones. Su mejor amigo, Bruno, el CFO, lo tenían todo. Hasta que un día, durante una auditoría sorpresa, alguien denunció un desvío de fondos millonario. Luis no supo nada hasta que la policía tocó su puerta. Lo acusaron de fraude y evasión. Congelaron sus cuentas. Los medios lo destrozaron en cuestión de horas. Y lo peor fue que Vera y Bruno testificaron en su contra. «¿Por qué lo harían?», preguntó Isabel, incrédula. «Porque querían el control de la empresa. Y lo consiguieron». Ann. Luis pasó 3 meses en prisión preventiva antes de que su abogado, uno que apenas pudo pagar, demostrara que no había pruebas suficientes para mantenerlo encerrado. Pero su reputación ya estaba arruinada. A nadie lo contrataba, nadie lo saludaba. Sus padres, avergonzados, se mudaron de ciudad. Él, sin dinero ni hogar, terminó vagando por Andalucía. «¿Y ese USB?», preguntó Isabel. «¿Qué tiene?». «Las pruebas a las transferencias reales en grabaciones. El día que me echaron, copié todo antes de que cambiaran las claves. Si pudiera acceder a mi antiguo piso, podría recuperarlo todo». «¿Y por qué no lo has hecho?». Luis guardó silencio. Luis, con una voz apagada, dijo: «Porque tengo miedo. Porque no sé si me queda algo por lo que luchar». Isabel lo miró largo rato. Vio en él lo que había visto tantas veces en sí misma: el límite. Ese borde invisible donde uno decide si rendirse o quemar el último cartucho. «Tú no estás solo», dijo ella. «Y si no puedes entrar a ese piso, yo sí puedo». Luis la miró sorprendido. «¿Harías eso por mí?». «Alguien tiene que hacerlo. Y tú ya hiciste mucho sobreviviendo todo esto». A la mañana siguiente, Isabel pidió un día libre en el comedor. Mintió diciendo que tenía cita en los juzgados por la custodia de su hijo Ano. Era del todo mentira, porque en su interior sentía que este acto también era por Leo, para que su hijo pudiera verla algún día y decir: «Mi madre nunca dejó de luchar». Ni por ella ni por nadie consiguió la dirección del piso donde vivía Vera, la ex de Luis. Era una zona residencial, cerrada en el centro de Granada, con cámaras, portero y guardias. Entrar no iba a ser fácil. Pero Isabel conocía bien ese tipo de edificios. Había trabajado en más de uno. Sabía los horarios de limpieza, los turnos de vigilancia, las rutinas de los porteros. Durante 2 días observó, anotó, esperó, y el viernes por la tarde, cuando el conserje salió a fumar y el turno del portero cambió, se coló al edificio con una bolsa de supermercado en la mano y el uniforme del comedor prestado. Nadie la detuvo. Ann subió hasta el 4º piso. El piso de Vera. El plan era simple: dejar un sobre con el USB delante de la puerta con una nota que dijera: «Ann, sé lo que hiciste. Ann, tengo copias. Devuélvele lo que es suyo». No iba a enfrentarla directamente, solo recordarle que Luis aún estaba ahí, que el pasado no siempre se deja enterrar,
aun cuando bajó las escaleras. Con el corazón latiendo como un tambor, Isabel sintió algo extraño, una mezcla de miedo, poder y libertad. Anne por primera vez en mucho tiempo no se sintió invisible. Anne esa noche regresó al invernadero. Luis dormía, agotado, con la cara más serena que nunca. Isabel lo observó desde lejos y pensó tal vez la justicia no siempre venga de los Tribune. A veces empieza con una mujer cansada que ya no tiene nada que perder. Pero lo que Isabel no sabía es que al remover el pasado de Luis, estaba abriendo puertas que algunos preferían mantener cerradas antes, y que la verdad, cuando por fin sale a la luz, puede cambiarlo todo para bien, o para destruir lo poco que queda. Isabel no esperaba una respuesta inmediata. Había dejado el sobre con el USB delante de la puerta de Vera, sin pensar que esa simple acción podría desencadenar algo mayor. Pero la mañana siguiente, mientras servía sopa en el comedor, Luis llegó corriendo, con el rostro más encendido que nunca. Lo publicarán, dijo sin respirar. ¿Qué? Los documentos en los videos. Todo salió en una web de periodismo independiente, y están pidiendo una investigación oficial. Luis temblaba. No, Timmy. De incredulidad a Isabel. No necesitó preguntarle cómo. Sabía que Vera había recibido el mensaje y, por algún motivo, decidió no enfrentarse a la exposición pública. Quizá pensó que sería más inteligente dejarlo ir, o simplemente tenía miedo de que Luis tuviera más pruebas guardadas. En cualquier caso, el silencio de Vera era la confesión más ruidosa de todas en ese día. Luis fue contactado por 2 periodistas, luego por una abogada de derechos civiles, y por la noche, por un antiguo inversor que aún creía en él. Parecía que todo, por fin, comenzaba a cambiar. No me lo creo, decía Luis una y otra vez. Todo este tiempo me sentí enterrado, invisible, y ahora parece que vuelvo a existir. Isabel lo observaba con una mezcla de ternura y distancia. Estaba feliz por él, claro que sí, pero también sentía una punzada extraña en el pecho, como si algo dentro de ella supiera que cuando una persona vuelve a la luz, rara vez se queda con quienes estuvieron en la oscuridad. Una semana después, Luis fue invitado a hablar en una conferencia sobre ética empresarial. Lo vistieron con traje nuevo, le dieron una habitación de hotel, le ofrecieron volver al mundo que había perdido a Isabel. Desde la cocina del comedor, lo vio marcharse y no lo detuvo Anne, y cuando volvió, 3 días más tarde, ya no era el mismo Anne. Era más seguro, más elocuente, más observado. Había fotógrafos esperándolo, gente saludándolo en la calle. Un periodista lo grabó saliendo del comedor y escribió un artículo titulado «Anne, el ángel caído que renace entre los humildes». «Te están usando», le dijo Isabel, una noche, mientras limpiaban juntos los utensilios. «Están construyendo un nuevo personaje a tu costa. ¿Y si me ayuda a limpiar mi nombre?» «¿Y después qué?» Luis no respondió, porque no lo sabía. A los días siguientes fueron una mezcla confusa de reuniones, entrevistas, propuestas de libros, incluso una serie documental. Luis se movía con la energía de alguien que por fin tiene futuro. Pero entre cada propuesta empezaban a aparecer las grietas. Olvidaba pasar por el comedor, cancelaba visitas con Leo, contestaba mensajes con monosílabos. Isabel comenzó a sentirse sola otra vez, incluso cuando él estaba a su lado. Hasta que, una noche, él la invitó a cenar en un restaurante caro. «Quiero celebrarlo», dijo, «sin cámaras, sin nadie más. Solo tú y yo». Ella aceptó, no por el restaurante, sino porque en el fondo necesitaba respuestas. La cena comenzó bien. Hablaron del pasado. Rieron con anécdotas que solo ellos recordaban. Pero luego, él cambió el tono. «He estado pensando», dijo Luis, bajando la voz. «Tengo propuestas, mucho dinero en juego. Y me piden una historia, un relato de redención,
un libro, una película. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Quieren que tú estés ahí, que seas parte de la historia, como la mujer que me salvó. La Cumi, la que creyó en mí, Ana Isabel, se quedó en silencio, como personaje, como símbolo, corrigió él, como ejemplo de esperanza. Why yo Kyugano. Luis parpadeó, no lo había pensado. Podrías recibir una parte. Podríamos compartir derechos. Ana Isabel dejó el tenedor sobre el plato. ¿Y qué pasa si no quiero ser un símbolo? ¿Y si no quiero que la gente me mire con lástima o admiración por algo que ni siquiera planeé? Luis frunció el ceño. No entiendo. Claro que no entiendes, dijo ella, con voz firme, porque volviste a tener poder. Y el poder, Luis, cambia la forma en que miras a los demás. A Luis se quedó en silencio. Yo no te ayudé para que me pongas en una historia. Te ayudé porque estabas roto, porque sabías lo que era perderlo todo. Pero ahora me estás usando como te usaron a ti, para construir una narrativa, para limpiar tu imagen. No es eso, Isabel. Entonces dime qué es. An Luis no pudo en esa noche. Volvieron al invernadero, pero no se dijeron una palabra. Luis se sentó en su rincón, sin mirarla. Isabel se cubrió con su manta, sintiendo que el frío había vuelto. Aunque la noche fuera templada, pasaron los días. Luis no volvió a hablar del libro ni de la película, ni de Isabel, solo del dinero, de los planes, de los socios. Y entonces, un viernes por la mañana, Isabel no apareció en el comedor ni al día siguiente, ni al otro. Luis la buscó por toda la ciudad, hasta que, en la entrada del parque donde solían caminar con Leo, encontró una nota clavada al banco de madera. No quiero ser tu símbolo, no quiero ser tu proyecto. Si algún día quieres volver a ser Luis el Kyukonochi, sabrás dónde encontrarme. Pero si eliges el poder antes que la verdad, entonces, esta fue nuestra última historia. Luis leyó esas palabras una y otra vez. En el banco parecía más vacío que nunca. El parque, más silencioso. Por primera vez, sintió que no había nada que pudiera decir para arreglarlo, porque Isabel ya no estaba huyendo. Estaba eligiendo. Pero el destino, como siempre, guarda caminos que no se pueden prever. Y Luis, perdido entre el éxito y la soledad, aún no sabía que la verdadera historia apenas comenzaba. Durante semanas, Isabel no volvió a responder las llamadas de Luis. Él intentó de todo, a mensajes, correos. Incluso apareció una mañana frente al comedor donde ella trabajaba. Pero Rosa, la coordinadora, lo detuvo con una mirada firme. Ella, no quiere verte, le dijo sin rodeos. Luis se fue sin protestar. Y esa fue la primera vez que entendió que no bastaba con querer arreglar las cosas, que hay silencios que no se rompen con flores, ni con excusas, ni siquiera con lágrimas, solo con y a veces, ni eso. Intentó sumergirse en el trabajo. El proyecto de libro seguía en marcha, pero sin Isabel, todo le sonaba hueco. Los periodistas querían detalles sobre su vida en la calle, sobre el ángel del invernadero. Cómo empezaban a llamar a esa figura anónima. Luis, por primera vez, se negó a responder. No podía seguir hablando de ella como si no importara. Una noche, en una gala benéfica a la que fue invitado, alguien mencionó su historia con sorna. Luis Romero, el CEO caído y rescatado por una lavaplatos. Suena como guión de Netflix. Risas en copas que tintineaban. Luis se congeló. Hasta ese momento no había entendido cuánto dolía que su historia, que había sido real, cruda, desgarradora, se convirtiera en entretenimiento, en anécdota de salón, en moneda social. Esa noche no regresó al hotel. Caminó por horas hasta llegar al invernadero, el mismo lugar donde había dormido, en el suelo, febril y perdido. Pero seguía oliendo a tierra húmeda, a restos de humanidad,
Anne se sentó en el rincón donde Isabel solía apoyarse, y por primera vez, en meses, lloró de verdad, no por su caída, no por lo que perdió, sino por lo que había destruido sin querer, la confianza de alguien que solo le había dado lo que nadie más le dio. Su fe en los días siguientes fueron confusos. Luis rechazó entrevistas, canceló contratos y pidió suspender el libro. Su agente no entendía nada. Estás en tu mejor momento, Luis. ¿Vas a dejarlo todo por una mujer que ni siquiera contesta tus mensajes? Luis la miró, sin rabia. No es por ella, es por mí a mí, porque no soy quien creen que soy, y porque cada vez que hablan de mi historia, siento que me alejo más de la verdad. Y entonces hizo algo que nadie esperaba, abandonó todos los beneficios de su campaña de imagen a fundaciones de apoyo a personas sin hogar. Renunció públicamente a cualquier beneficio comercial de su resurrección mediática, y se presentó, sin avisar, en el juzgado de familia para declarar a favor de Isabel en el proceso por la custodia parcial de su hijo. Ella es la madre más valiente que he conocido, dijo ante el juez, y si alguien merece recuperar a su hijo, es ella. A Isabel se enteró por su abogado. Al principio no lo creyó, luego sintió rabia. Otra vez Luis tomando decisiones sin consultarla, pero esa noche, mientras recogía los cubiertos del comedor, Rosa se acercó. ¿Y si esta vez no es por ego? ¿Y si simplemente aprendió? Isabel no respondió. Pero esa noche, antes de dormir, sacó de su bolso una servilleta vieja. Tenía algo escrito con tinta corrida. Una frase que Luis le había dejado meses atrás en una de las bolsas con medicinas. Tú me diste una razón para quedarme. A la mañana siguiente decidió buscarlo. Lo encontró en el parque, sentado en el mismo banco donde él leyó su nota por primera vez. A Luis no la vio llegar. Estaba absorto, mirando a un niño que intentaba volar una cometa sin viento. ¿Esperas que el viento vuelva solo?, preguntó Isabel. Con tono suave, a Luis levantó la vista. Sus ojos estaban más cansados, pero más serenos. No, ya no espero nada, pero sigo viniendo aquí, porque es el único lugar donde fui verdaderamente yo en silencio. Fui al juzgado, dijo ella. Me contaron lo que hiciste. A Luis asintió. No espero que me perdones. Solo quería devolver algo. Aunque fuera poco, lo que hiciste no arregla todo, dijo Isabel con calma. Pero fue honesto. Luis bajó la mirada. La traición no siempre es con intención, susurró. A veces solo ocurre cuando no sabes cómo cuidar lo que amas. Ana Isabel se sentó a su lado. Y el daño no siempre se cura con palabras, pero puede empezar con actos. Él la miró. Ella no sonreía, pero tampoco lo rechazaba. ¿Y ahora qué?, preguntó Luis. Ahora aprendemos. Y si quieres volver a intentarlo, empieza sin prometer nada, sin planes, sin aplausos. A Luis asintió. Solo café y quizás un poco de silencio compartido. Eso suena bien. Y así, sentados en el mismo banco donde alguna vez se rompieron, comenzaron a reconstruirse, no desde el éxito ni desde el drama, sino desde la única base que nunca se quiebra, en la verdad. Pero lo que Luis no sabía es que Isabel tenía un sueño guardado, un sueño que siempre pareció imposible, y que tal vez, con alguien que ahora sí la escuchara, podría comenzar a tomar forma. Volver nunca es fácil. Requiere más valor que marcharse, porque marcharse es cortar, es huir, es protegerse, pero volver es exponerse. Es decir, aquí estoy, con las cicatrices abiertas, pero aún con fe. Luis empezó a visitar el comedor comunitario otra vez. No como el invitado especial ni como el empresario caído, que ahora todos reconocían, sino como uno más, lavando platos, barriendo el suelo, cargando cajas de legumbres sin cámaras, sin discursos, sin testigos. Isabel lo observaba, a distancia, sin intervenir. Durante semanas
No cruzaron más que saludos cordiales, pero había algo distinto en su manera de estar. Ya no buscaba impresionarla, solo buscaba estar presente, y a veces eso es más difícil que cualquier declaración de amor en un día. Mientras Isabel preparaba arroz con verduras, Luis se acercó con una pregunta inesperada. ¿Qué harías si tuvieras una segunda oportunidad? Ella no levantó la vista, solo siguió revolviendo la olla. Depende. ¿Segunda oportunidad con quién? Contigo misma, con tu sueño. Silencio. A Isabel dejó la cuchara a un lado y se apoyó en la mesa. Tuve un restaurante, pequeño, pero mío. Se llamaba El Patio. De la abuela a Luis sonrió. Suena cálido. Lo era hasta que me quedé sola, hasta que tuve que elegir entre pagar la luz o comprar el uniforme escolar de León. Y cerré. Luis la escuchó sin interrumpir. Y si volvieras a intentarlo, Isabel lo miró. Firme. No necesito tu dinero, Luis. No es dinero, es un proyecto. Juntos han socios. Ella lo estudió con los ojos entrecerrados. Y esta vez sí seré parte de las decisiones. ¿O vas a decorar las paredes sin consultarme? Luis levantó las manos. Esta vez tú decides hasta el color del uniforme. Del personal ambos rieron por primera vez en mucho tiempo. Durante las semanas siguientes comenzaron a buscar un local. Revisaron 15. Descartaron 13 hasta que, en una calle tranquila de la zona de Realejo, encontraron un pequeño espacio con ventanales amplios, paredes de ladrillo visto y una cocina que, aunque modesta, tenía alma. Isabel lo recorrió en silencio. Toca. El mármol viejo miró el techo con goteras y dijo: sí, aquí. Este lugar entiende lo que es resistir. Lo reformaron juntos. Luis se encargó de la parte técnica. Isabel, de los proveedores, del menú, de los detalles invisibles que dan vida a un sitio. Discutieron, claro. Se enfrentaron por el nombre. Luis proponía algo moderno. Fuego bajo. Isabel insistía. Corazón servido. Al final, Leo, el hijo de Isabel, resolvió la disputa con una simple observación: ¿y si lo llaman como lo que ustedes hacen? Comparten. Entonces, mesa compartida. Silencio. Luis la anotó en una servilleta. Isabel asintió. Era perfecto. Inauguraron el restaurante sin prensa, sin influencer, sin fiesta. Abrieron las puertas un martes por la tarde, con 4 mesas y 3 platos del día. Los primeros clientes fueron vecinos del barrio, una enfermera, un jubilado, una madre con 2 niños. La comida era simple, pero estaba llena de verdad. Luis, vestido con delantal, servía las mesas. Isabel cocinaba como si fuera su casa. Leo, corriendo entre las sillas, se encargaba de llevar el agua con un sombrero de chef que le quedaba enorme. A media jornada, Isabel salió de la cocina, se apoyó en el marco de la puerta y observó. No había lujos, no había dinero en exceso, pero había algo más raro, más valioso. Había paz. Luis se le acercó y le dijo, en voz baja: «Gracias por dejarme volver». Isabel no respondió de inmediato. Luego, mirando hacia el comedor lleno de gente sencilla y risas verdaderas, contestó: «Volver no es un regalo, Luis, es una decisión. Y esta vez la tomamos juntos». Pero incluso los comienzos más sinceros llevan dentro heridas que tardan en sanar. Y el pasado no siempre se queda dormido, porque cuando uno empieza a construir, también debe aprender a proteger. La rutina en mesa compartida no era perfecta. Algunos días faltaban ingredientes, otros sobraban dudas, el horno se averiaba, los proveedores no llegaban, y a veces había más sillas vacías que platos servidos, pero algo permanecía constante: la forma en que Isabel miraba cada plato antes de que saliera, como si no fuera comida lo que entregaba, sino partes de sí misma. Luis se convirtió en un hombre distinto, no por lo que hacía,
sino por cómo lo hacía. Ya no hablaba de rendimientos ni de métricas. Hablaba de texturas, de sazones, de historias. Detrás de cada receta, una noche de martes, un anciano pidió repetir el guiso de lentejas. Me recordó al que hacía mi madre, dijo con los ojos húmedos. San Luis le tocó el hombro. Avises, eso es todo lo que uno necesita. Pero no todo era armonía en una tarde. Isabel encontró en el correo del restaurante una carta. Era de una editorial. Le ofrecían a Luis una segunda edición del libro. Una que esta vez sí lo incluiría todo en su caída, su redención. Y el proyecto del restaurante social como símbolo de superación. A Isabel no dijo nada. Solo dejó carta sobre la mesa, sin abrir, y esperó. Esa noche, mientras fregaban los últimos platos, Luis la notó distante. «¿Pasa algo?». Ella señaló la carta. Aún sin abrir, Luis la miró. «No la pedí, pero llegó Ann, y tú sabías que llegaría». «No quiero volver a eso». «¿Seguro?». Luis dudó. «Es tentador, Isabel, lo sabes. Pero también sé lo que me costó perderte la primera vez, y no pienso repetirlo». Ella lo observó largo rato. Luego, suspiró. «Si lo haces, no te perderás por eso. Solo te perderás si dejas de escuchar». Luis asintió. Rasgó la carta en silencio en pedazos pequeños. La echó al cubo de basura. «Quiero quedarme aquí, donde nadie aplaude, pero todos agradecen». Los días pasaron, y Mesa Compartida empezó a tener vida propia. Llegaban personas con historias parecidas. Una mujer que había vivido en la calle y ahora repartía pan. Un joven exconvicto que lavaba platos mientras estudiaba. Una señora mayor que tejía manteles a cambio de una sopa caliente. Luis e Isabel no hablaban de salvar a nadie, solo de dar espacio en un plato, en una mirada. Un lugar donde no se pregunta ¿de dónde vienes?, sino ¿cómo estás hoy? Un domingo, Leo trajo una caja de cartón. Dentro, dibujos de los clientes que él mismo había pedido como pago. Había soles, casas, retratos torpes, pero llenos de color. Isabel los colgó todos en una pared. «Esta es nuestra decoración oficial», dijo. «Aquí no colgamos premios, colgamos verdades». Luis sonrió. En una tarde cualquiera, un grupo de turistas entró al local. Preguntaron por el menú. Isabel les explicó. «Solo cocinamos lo que hay ese día, y se paga lo que uno pueda». Los turistas se miraron, confundidos. Uno de ellos preguntó: «¿Y así sobrevive?». Luis respondió con calma: «No vinimos a sobrevivir, vinimos a compartir las noticias». No tardaron en llegar. Un blog local habló de ellos, luego una radio, luego un canal de televisión. Esta vez, Luis e Isabel decidieron no esconderse, pero también dejaron claras las reglas a no entrevistas privadas, a no nombres propios. El protagonista era el proyecto Durante una entrevista en vivo. Un periodista preguntó: «¿Qué significa Mesa Compartida para ustedes?». Isabel pensó un momento. Luego respondió: «Es el lugar donde entendimos que el amor no es salvar al otro, sino caminar a su lado sin cargarlo, ni dejarlo atrás». Luis la miró como si la oyera por primera vez. Y tal vez era cierto. En ese instante entendió algo simple y enorme: todo lo que había buscado. Éxito, respeto, pertenencia, estaba allí. No en el nombre de la fachada, sino en la forma en que Isabel le decía: «Ven, ayúdame con el pan». En la sopa de Leo, cuando alguien elogiaba la sopa. En el silencio cómodo de una cocina compartida. Una noche, cuando cerraron el local y quedaron solos, Luis le preguntó: «¿Te imaginaste esto alguna vez?». Isabel rió bajito: «Nunca, pero tampoco imaginé sobrevivir. Y aquí estamos, sirviendo, viviendo, amar». Sin nombrarlo demasiado, Luis la abrazó, no como quien posee, sino
como quien agradece, y mientras las luces del restaurante se apagaban, y el eco de las risas flotaba aún en el aire, una nueva historia se preparaba para comenzar. Una que no saldría en los periódicos, pero que quedaría grabada donde realmente importan en los pequeños gestos, que hacen de lo ordinario algo sagrado. Mesa compartida no fue un éxito de televisión, ni en Trending Topic fue algo más raro, un refugio para quienes ya no sabían pedir ayuda, un lugar donde el amor no se gritaba, se servían donde los errores no se escondían, se compartían con humildad. Ann Louise no volvió a las portadas. Isabel no recuperó su restaurante antiguo, pero juntos construyeron algo mejor en un espacio donde la dignidad no tenía precio, porque al final el corazón también necesita un lugar donde sentarse y ser servido. Ann, gracias por quedarte hasta el final. Y si alguna vez te sientes perdido, recuerda esto. A veces, la mesa más humilde es la que más alimenta.